vemos que los nacimientos antes de la pandemia eran en promedio de cerca de 650,000 personas. Oh, sorpresa, en el año 2024 este dato rondea los 450,000. Es de verdad una caída dramática. Históricamente, los países, las sociedades, hemos considerado que si la expectativa de vida crece, pues es un indicador muy positivo para un país. Hubo una encuesta que se publicó hace 2 meses de Voz Mayor, en la cual se encontró que el 60% de los adultos mayores perciben un ingreso menor a 1 millón de pesos. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hoy en nuestro capítulo 26 tenemos el gusto de hablar sobre un tema que hicimos el reporte del informe editorial esta semana, que es un tema que creo que, aunque se pierde de vista en la discusión del día a día, tiene mucha más relevancia de la que le deberíamos dar, y por ello fue la idea de hacer este podcast, que es sobre el envejecimiento. En particular, tal como titulamos el informe editorial y el informe especial, vemos más canas y menos cunas, un tema que va a cambiar radicalmente la economía colombiana en unos años, no solamente en sus variables macro, sino muy importante en su comportamiento y en general en las decisiones de inversión de los hogares de los próximos años. Para este podcast nos acompaña Fabián Osorio, el gerente sectorial, quien compartirá con ustedes algunas de las cifras que presentamos en el informe. Y muy importante, tenemos el gusto y el privilegio de tener a Camilo Herrera, fundador de Radar, quien es tal vez, no diría uno de los mejores economistas, sino además de las personas que conectan mejor la economía con el día a día. Y es una persona que además ha estado trabajando arduamente en entender este fenómeno, no desde una perspectiva macro, que puede llegar a olvidar los temas micro y del día a día, que tal vez pueden ser las principales preocupaciones que pueden surgir nuevamente a un fenómeno que visualizábamos que pasaría en 50 años y hoy en día estamos viendo que va a suceder en menos de lo que pensábamos, unos 20 o 30 años. Entonces, pues bienvenidos nuevamente. Camilo, qué gusto saludarte. Don César, muchas gracias por la invitación. Fabián, un saludo a toda la audiencia y bienvenidos para compartir reflexiones sobre nuestro país que tanto nos convoca a preguntas. Bueno, entonces pues yo creo que esto surgió, y este ejercicio surgió, viene discutiéndose desde hace mucho tiempo, desde hace poco tiempo, pero principalmente desde una cifra que conocimos del DANE, y creo que es el que ha dado o ha rescatado esta discusión tan relevante en la coyuntura actual, y vimos un dato de nacimientos en Colombia de una caída del 13,7%. Tal como compartimos en el reporte, esto está vinculado o podríamos advertir que los nacimientos en los últimos años, desde el 2019 hasta el 2024, han caído en 31%. Más aún, si uno lo ve ya en cifras, en niveles, esa cifra es la que me gusta compartir porque le muestra a uno lo dramático, el cambio sustancial que tuvimos posterior a la pandemia. Vemos que los nacimientos antes de la pandemia eran en promedio de cerca de 650,000 personas. Oh, sorpresa, en el año 2024 este dato rondea los 450,000. Es de verdad una caída dramática que, acompañado con un paulatino y natural desempeño del desarrollo económico, que es el aumento de la esperanza de vida, dan todos los indicios de que la población colombiana va a ser más vieja en un menor tiempo de lo que teníamos previsto inicialmente. Entonces, Fabián, si quiere, compártenos las cifras y las proyecciones que hicimos en el ejercicio para ya enfocarnos con Camilo a entender este fenómeno, cómo nos puede afectar no solamente en los temas macro, sino muy importante en el día a día en nuestros hogares. Bueno, hola a todos. Las cifras, como bien lo decía César, que nos llevó a hacer este análisis fue la caída de los nacimientos en la pandemia.
La caída de nacimientos ya es algo que se venía observando previo a la pandemia, veníamos observando caídas del 1 o 2%, y esto después de la pandemia llegó a ser una caída del 7% en 2022, del 10% en 2023, y ahorita estamos viendo una caída del 13-7% en 2024. ¿Esto qué es lo que nos va a llevar? A que haya una menor población joven en las próximas décadas, mientras que, como lo decía César, la esperanza de vida va a aumentar. En términos generales, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es una mayor participación, una mayor representatividad de la población adulto mayor. Nosotros estamos estimando, y esto es como el principal dato para tener una representación de cómo va a cambiar esto, que actualmente 1 de cada 10 personas es un adulto mayor a 65 años. Hacia 2050, esta relación va a ser 1 de cada 5. La proporción de adultos mayores va a pasar del 10 al 20%. Pero más aún, hacia 2070, 1 de cada 3 personas va a ser mayor a los 65 años. Y de estas, la mitad va a ser mayor a 75 años. Eso quiere decir, 1 de cada 6 personas va a ser mayor que los 75 años. Nosotros actualmente estamos viendo, Colombia tiene una edad mediana de 32 años y eso está muy cercano al promedio mundial, al promedio de la región. Colombia es un país relativamente joven. Pero nosotros lo que hicimos fue tomar como base las proyecciones poblacionales del DANE, le ajustamos la caída de nacimientos que ha sido superior a lo que tenía implícito en el DANE en estas proyecciones, y de ahí para adelante, a partir de 2025, como que mantuvimos la misma tendencia en la reducción de nacimientos que tienen las proyecciones. Ahí le complemento, fue un dato curioso, y ya para darle paso a nuestro amigo Camilo. En los próximos 3 décadas, según nuestras estimaciones, el promedio de edad aumentará 12 años. Ese proceso de 12 años se ha tomado más del doble, 75 años hacia atrás, ese proceso de envejecimiento. Y más aún, si uno lo compara con, eso es un proceso, ya de pronto podemos entrar en los temas de las causas, posibles causas, pero es reconocido que Japón es la sociedad que más rápido se ha envejecido en los últimos años. Este nivel de dinamismo que estamos observando podría ubicar a Colombia como la sociedad con un envejecimiento más rápido o incluso similar o superior al envejecimiento de Japón, lo cual yo sí creo que denota y demuestra la importancia de este tema. Y por lo tanto, ya más allá de hablar de números, le doy paso a Camilo, si quieres, para qué implica como sociedad colombiana y por qué nos debería importar este tema en esta coyuntura actual. A ver, yo creo que de lo que ustedes están mencionando hay muchas cositas que vale la pena poner sobre la mesa con un poco de orden. Más allá del informe, bueno, complementándolo, obviamente el informe es completamente claro en los temas. Hay que divorciar 2 temas. Una cosa es el envejecimiento y otra cosa la menor natalidad. Porque el envejecimiento tiene un componente lógico, como ustedes bien lo mencionan, de un aumento en la expectativa de vida. Históricamente, los países, las sociedades, hemos considerado que si la expectativa de vida crece, pues es un indicador muy positivo para un país. O sea, si la gente espera morirse por encima de los 75, 80 años, es un país que muestra que tiene unas condiciones de salud muy buenas, que tiene unos temas de nutrición, o tuvo unos temas de nutrición muy importantes para que la gente pudiera durar tanto tiempo en su ciclo de vida. Pero eso es una discusión profunda en el mundo. Hace más o menos 8 años la revista Time sacó una portada que decía que nació el bebé que iba a vivir 150 años. Y eso causó un debate gigantesco en el mundo, y es hasta qué edad realmente como seres humanos esperamos vivir. Porque toda nuestra sociedad está pensada más o menos para que dejemos de trabajar entre los 60 y 65 años. De hecho, está definido en los sistemas pensionales en muchos países del mundo. Y esperamos que la gente se muera entre los 75 y 80 años. O sea, de alguna manera la persona pensionada o sin ser directamente productiva o sin trabajar, obviamente no es una cosa que sea generalizable, tendrían más o menos 15 años en un ciclo de vida final. Pero hoy lo que parece es que si una persona se pensiona a los 65, puede estarse muriendo a los 90 o 100 años. Una nueva fase completa de un ciclo de vida. O sea, uno pasa de una fase educativa, que digamos acaba en el colegio o en la universidad, a una fase laboral, a después a una fase que no tenemos clara y el mundo tiene que redefinir de una manera fundamental, porque hay un vacío de más o menos 30 años
en que las personas van a tener que tomar decisiones sobre su nuevo proyecto de vida. Va a ser quedarse en la casa y no hacer nada, va a ser irse a la playa y poner una hamaca, va a ser convertirse en maestros, va a ser qué. Sobre esto hay unos debates que son absolutamente profundos. Entonces, ese envejecimiento, sin contar los nacimientos, insisto, tiene un cambio absoluto en las dinámicas de la economía. Porque como bien lo decía Fabián, esos 32, 33, 34 años de edad promedio que podemos tener en Colombia, y América Latina es un poco más joven, ya nos intuye que las necesidades de esa población van a ser diferentes. Y que las necesidades de esa población sean diferentes nos va a retar una cantidad de industrias y cosas de manera absolutamente importante. Por el lado de los nacimientos, ahí vale la pena intentar entender las causas. Porque uno puede mirar literatura que ha sido publicada, pues no absolutamente concluyente, pero lo que los estudios han contado hasta la fecha es que el COVID tuvo un impacto. Aún no es muy claro el por qué, pero el COVID de alguna manera redujo la fecundidad de manera biológica en las personas. No estoy hablando de un tema de decisión o de preferencias, sino que es más difícil que la gente quede embarazada si tuvo COVID. Claro, esto obviamente, insisto, no es concluyente y yo no soy médico para decir que esto es una cosa absolutamente sólida que yo pueda defender. Pero sí hay cosas que parecen más fáciles de defender. Y es que es lógico que van a haber menos nacimientos, no solo porque la gente tiene menos hijos, sino porque la gente lleva mucho tiempo teniendo menos hijos. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez hay menos personas en edad de tener hijos. Entonces, al haber menos personas en edad de tener hijos, pues era fácil calcular que iban a tener menos hijos. Yo creo que ahí hubieron ciertos proyecciones optimistas por parte de diferentes entidades de proyecciones de población, incluido las entidades colombianas, que plantearon una continuidad en las tasas de nacimiento con, digamos, cierta tendencia lineal que era medianamente predecible, y había información que contaba que esto se iba a acelerar más rápido. Entonces, digamos que no es una sorpresa tan grande. Segundo, o tercero, realmente, saliendo de pandemia, la gente quiso vivir todo ya. Digamos que nunca habíamos tenido tan presente que teníamos una fecha de extinción, que teníamos una fecha de vencimiento, que nos podíamos morir realmente como personas. Entonces la gente salió a vivir de una manera muy intensa, y esas personas que salen a vivir de manera intensa y estaban en edad de tener hijos, o por lo menos dentro de lo que uno matemáticamente podría definir así, pues no tuvieron hijos. Entonces la gente se dedicó fue a rumbear, a turismo, a entretenimiento, a vivir la vida, no a tener hijos. Entonces son tres fuerzas que se unen, y se une una cuarta, que absolutamente es clara, y es que los costos de tener hijos es cada vez más difícil. Porque los costos de tener hijos no es solamente el mantenimiento de los hijos, sino que esas personas también tienen la presión del costo de los papás. Y si los papás no se van a morir a los 70 o a los 80, sin con esto decir nada que sea negativo, si no se van a morir a los 80, a los 90 o a los 95, pues muchos hijos tienen que mantener a sus papás más tiempos, y pensar en mantener a sus papás y a sus hijos es una cosa muy difícil. Digamos que hay unos incentivos económicos que hacen que usted no tenga hijos, hay una necesidad de vivir todo ya que no lo pone a usted en la cabeza de tener hijos, hay unos cálculos demográficos que parece que fueron más optimistas de lo que debían ser, y hay un componente biológico. Pero hay un tema, César, que usted y yo no hemos hablado, y no quiero ser polémico, pero tampoco quiero dejar que esto pase de la mesa, y es que las actuales generaciones que están entre los 20 y los 40 años, lo que voy a decir va a sonar inesperado, pero es cierto, tienen muchas menos relaciones sexuales que las que tuvieron sus padres a la semana, lo cual hace que pues, la natalidad sea completamente distinta. Hoy el rol de la sexualidad es totalmente distinto al que tuvieron nuestros padres o tuvo en la vida de nuestros abuelos. Yo creo que esa es como la base del tema. Y si me permites ahí complementar, de hecho, pues nosotros también pusimos alguna evidencia de lo que encontramos a nivel internacional, porque eso localmente es difícil encontrar algo tan pronto, pero en efecto, los temas primero macro, donde un mayor costo de vida, mayor incertidumbre, algo importante, naturalmente tiene impacto en eso, en la medida que yo no sé qué va a pasar mañana, entonces por tanto no quiero que llegue al mundo unos hijos que pues con mayor razón me va a pesar ese tipo de decisiones de largo plazo, pero en efecto, y creo que en eso hay una evidencia muy rigurosa, es un tema polémico el de menores relaciones sexuales,
pero yo le sumaría y también encontramos evidencia muy interesante de incluso el tiempo que pasan las personas en el celular. Y así como hace 30 años hacía la analogía que el mejor anticonceptivo en la ruralidad fue el invento del televisor, hoy en día estaríamos diciendo que el celular y el tiempo que pasamos en ello implica el resultado que tú estás viendo, y es que además uno lo ve en las cifras de parejas. Nosotros por ahí incluimos los divorcios se han incrementado en los últimos años según la registraduría en 43%. Por lo tanto, pues yo sí creo que hay evidencia, aunque es muy pronto para advertir causalidad, pues yo sí creo que hay fenómenos tanto macro como de comportamiento que llaman la atención y que estamos viendo esos resultados. Yo sí me atrevería a decir que era difícil pronosticar. De golpe puede ser que estuvieran subestimando en la caída de la natalidad, pero yo sí creo que llegar al nivel, nuevamente, un dato de caída de natalidad del 14%, yo sí creo que bajo ningún modelo, y nosotros justamente en el informe sí lo categorizamos como un punto de quiebre en la pandemia y algo que yo sí creo que estuvo fuera del modelo y un resultado no esperado. Sí, de acuerdo. Claramente hay una aceleración del proceso y dentro de lo que yo planteo, digamos que el gran responsable de eso sería esa necesidad de vivir inmediatamente, sabiendo que uno pues, no tenía tan claro que se iba a morir o se podía morir en cualquier momento. La gente destinó tiempo y recursos a vivir los últimos años de una manera muy intensa y obviamente eso sacó la natalidad, la pareja y tener hijos de la ecuación muy rápidamente. Entonces sí hay unos componentes claros, digamos como se lo llama macro, pues, demográficos, culturales, de familia, de pareja, inclusive de religión, que se están cambiando de una manera muy profunda, y uno podría revisar esto en el largo plazo desde que aparecen los métodos anticonceptivos en los 50 y claramente la mujer toma el control de la natalidad. En la medida en que la mujer toma el control de la natalidad, pues obviamente la cantidad de relaciones sexuales tiene que cambiar. Lo que voy a decir también puede ser polémico, pero pues ténganme piedad los oyentes. Metámonos en muchas realidades colombianas, no digo que sea la mayoría, pero existen. Y es que el hombre llegaba a la casa y exigía tener relaciones sexuales. Eso ya no pasa. Entonces, estamos ante unas transformaciones que son muy profundas, no solo del núcleo familiar, sino del rol de hombre y mujer en la familia e inclusive de la misma definición de la identidad de género. Entonces, son muchas cosas que confluyen en el largo plazo que el mundo entero lo ha analizado, que hay un freno en el crecimiento poblacional, hasta donde hemos logrado ver evidencia. Parecería que el hecho de no haber tenido tantos hijos como los esperados o tantos bebés como los esperados en Colombia en 2024 y seguramente en 2025 sea más por esa necesidad de la gente que tuvo de vivir después de la pandemia lo que no pudo vivir y esa sensación de que el mundo se iba a acabar. Yo no diría así sin certidumbre, pero sí una inmediatez muy fuerte, César. De acuerdo, y yo creo que ahí entonces, si le parece, Camilo, podemos pasar al siguiente punto. Entonces ya vemos una nueva realidad, hay varias razones que podemos encontrar. Ahora la pregunta que tenemos es, bueno, ubicándonos nosotros en 30, 20 años, yo digo que eso parece lejos, pero es más cerca de lo que uno cree. ¿Qué es lo que encontramos? Esos son retos, oportunidades, y ahí por supuesto lo que ustedes nos puedan compartir desde su buena experiencia es muy importante. Pero sí que Fabián comparta este análisis que hemos hecho de que estamos viendo esta sociedad envejecida colombiana y cuáles pueden ser los retos y las oportunidades para que Camilo después nos ayude a platanizarlo y a entenderlo mucho más al contexto del día a día de los colombianos. Claro, yo creo que uno de los retos principales que vamos a tener en términos de envejecimiento es que la población adulto mayor actualmente enfrenta unas condiciones más retadoras en términos socioeconómicos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, aquí en Colombia, cerca de la cuarta parte de la población se pensiona, de la población adulto mayor. Una parte importante, cerca de 1 de cada 3 personas, tiene que seguir trabajando. Hubo una encuesta que se publicó hace 2 meses de Voz Mayor, en la cual se encontró que el 60% de los adultos mayores perciben un ingreso menor a 1 millón de pesos. Y cuando uno mira el ciclo de vida per cápita, con las cuentas nacionales de transferencias del DANE, lo que se observa es que a partir de los 52 años, los ingresos laborales empiezan a disminuir y como que la población entra en una etapa deficitaria en la vejez. Cuando uno compara este envejecimiento, por ejemplo, con el de países desarrollados, uno ve que Japón, por ejemplo, tenía unas condiciones económicas mucho más favorables para enfrentar el envejecimiento. La población adulto mayor de Japón tenía mayores ingresos, no solo en Japón, sino, por ejemplo, en la Unión Europea. En Colombia esta situación se ve un poco más compleja. En ese sentido,
pues hay unos retos importantes por ese lado de cómo asegurar los ingresos. Y mira que lo mencionaba Camilo acerca de cuáles son las decisiones de la población, si van a seguir trabajando, a qué se van a dedicar la población adulto mayor, dado que van a vivir mucho más tiempo. Pero actualmente lo que vemos es que las condiciones, no muchos trabajan y los que trabajan perciben pocos ingresos. Pero también va a cambiar pues la demanda, que es lo que manda una población que va a ser, en la cual 1 de cada 5 o 1 de cada 3 va a tener más de 65 años. En ese sentido, queríamos saber tu opinión acerca de cómo ves estos retos en términos, primero, en términos de los ingresos que van a tener, como las oportunidades, y segundo, de, bueno, cuáles son las oportunidades que se van a generar acerca de esto. No, se me acaba de picar la lengua sin piedad. A ver, el trabajo que ha hecho Alejandro Cheine, quien fuera rector del Rosario en tema de entendimiento del envejecimiento, que usted cita en las encuestas de Voz Mayor, le bota a uno mucha pista de una cosa que es fundamental, y es que la sociedad está haciendo conciencia de esta situación. Yo creo que es uno de los puntos más importantes, y el hecho de que estemos conversando en este podcast de esto, nosotros, digamos, estamos en una edad media, de alguna manera, le da a uno un grado de esperanza sobre el futuro, pero el futuro próximo tiene problemas gigantescos. Ese envejecimiento que nosotros vamos a tener, como ustedes bien lo plantean, no tiene la riqueza que tiene un país desarrollado. Entonces, las personas que lleguen a edad de pensión, por poner eso como una frontera por lo menos fácil de entender para todos, digamos los 65 años, van a tener que seguir trabajando porque no tienen asegurado su fuente de ingreso. Y como esas personas en 20 años, de 65 años, hoy son personas que tienen 45 años, puede que tengan un hijo o que tengan 2, pero no tienen más. Entonces, esos hijos no los van a apoyar a nivel de ingreso de una manera tan fácil, y seguramente el Estado no va a tener la capacidad tampoco para apoyar a esa población como históricamente no ha podido hacerlo. Más allá de las reformas pensionales que se hagan, las reformas laborales que se hagan, todo lo que se pueda hacer, claramente la persona no va a tener la riqueza ni el patrimonio para poder sobrevivir en los años después de esa jubilación. Si tiene una pensión, pues bueno, seguramente va a tener una retribución pensional. Hay que ver en qué régimen quedó y cómo quedó la cosa y cómo pasan las cosas en el futuro, porque en 20 años el sistema pensional puede mutar completamente. Pero eso va a forzar a que la gente trabaje. Entonces, se nos viene una sociedad donde muchas personas mayores van a tener que trabajar en los próximos 20 años. Y vamos a ver personas de más o menos 70, 80 años trabajando seguramente en cosas que tengan un desgaste mucho menor, como pueden ser los servicios comerciales, que puede ser la atención en puntos de venta, atención en centros comerciales, o inclusive ayudando a organizar población en ciertos eventos. Pero a esto hay que meterle el inevitable componente tecnológico. Entonces, hoy se habla muchísimo, y ustedes tienen que haber leído una cantidad de informes y seguramente están pensando en hacer algunos si no lo han hecho ya, del impacto que podría tener las nuevas tecnologías en el mercado laboral. Ese tipo de documentos tienden a ser medio apocalípticos y tienden a suponer que una cantidad de empleos van a desaparecer, cuando puede que no sea tan crítico ni tan dramático. Pero sí es claro que hay dos mundos, un mundo físico y un mundo digital. Y seguramente esa población mayor va a estar mucho más vinculada al mundo físico. Tanto Fabián como César, como la audiencia, por más que ustedes sean absolutamente digitales, totalmente digitales, pues están sentados en una silla enfrente de un computador, o enfrente de su celular, o enfrente de su teléfono inteligente o su reloj inteligente. O sea, uno vive en el mundo físico, no vive en el mundo digital. Entonces, una cantidad de cosas del mundo físico se van a seguir produciendo, y ahí seguramente la prestación de los servicios sobre ese mundo físico va a ser generada por esta población mayor. Pero también nos genera el otro lado, y es que esa población mayor va a tener otras demandas. Hablaba yo con César hace unos días de cosas que uno ya puede intuir que van a pasar. Va a haber un mercado de remodelación muchísimo más fuerte en el mercado colombiano que inclusive posiblemente que el mercado de construcción, porque va a ser más importante adaptar los apartamentos y casas presentes a personas de una edad distinta que pensar en apartamentos nuevos. El simple hecho de poner una baranda dentro de la ducha es una transformación que tienen que hacer muchísimos hogares en Colombia, y poner pisos corrugados o con esquemas que permitan que uno no se resbale mientras se bañe. Cosas que normalmente no están pensados en la arquitectura de hace 50, 40, 30, 20 años, e inclusive en los nuevos proyectos arquitectónicos que se ofrecen en el mercado.
Entonces, no solo hay un cambio sobre esa población que va a ser, sino que, porque va a tener que trabajar, sino que su oferta va a ser totalmente distinta. Entonces les pongo 3 ejemplos, digamos, muy cotidianos. Uno, y sé que uno no debe hablar de marcas en podcast, pero en este caso es inevitable y acepto la censura en caso de tal, y es el caso de la empresa Familia. Pero el caso de la empresa Familia es muy claro. Familia tomó la decisión de dejar de producir pañales pequeños para niños y dedicarse a producir pañales Tena para adultos. O sea, es una empresa que la tiene perfectamente clara y entiende lo que está pasando en el mercado y entiende dónde tiene que competir y entiende dónde tiene que estar en el ejercicio. Segundo, la publicidad tiene un reto gigante. Yo no conozco la condición de visión que tenga la audiencia que nos esté viendo esto en algún momento, pero la mayoría de los colombianos ya usamos gafas. Cuando tengamos 70, 75 años vamos a necesitar aún más gafas, a menos de que haya unas cirugías que nos cambien las cosas, eso puede pasar, pero nuestra visión va a ser limitada. Entonces una cantidad de cosas que hay de lectura tienen que cambiar. Yo no sé si inclusive el tamaño de las señales de tránsito van a tener que cambiar. Yo no sé si las etiquetas tienen que cambiar, sobre todo en medicamentos. Yo no sé si el tamaño de la letra de publicidad tiene que cambiar. O sea, el reto es gigantesco en el mundo de comunicación. Porque ni siquiera a nivel auditivo, porque uno también pierde capacidades auditivas. Son 2 cosas que son reales. Y tercero, el tema de nutrición. Como bien lo plantea Fabián, la edad promedio de Colombia hoy son 32 años. En 20 años podríamos estar en cerca de 38, 39 años promedio. Y en esos 10 años o 8 o 6 años adicionales en promedio que podemos tener, las necesidades de nutrición son completamente distintas. La cantidad de carbohidratos que yo necesito a los 30 años es distinto a los que necesito a los 40. Los medicamentos que necesito a los 30 son diferentes a los que necesito a los 40. Entonces la canasta de consumo va a cambiar y por lo tanto la composición de la oferta tiene que adaptarse. Entonces vamos a ver cómo el boom no va a ser lo que en los últimos años uno escuchaba de la comida vegana o la comida slow, sino la comida silver, la comida plateada, la comida para seniors. Y eso va a ser una transformación gigantesca en la gastronomía. Entonces, son muchos los sectores que tienen que irse preparando para esas transformaciones. Meisel, quien fuera miembro de la Junta del Banco de la República hace mucho tiempo y hoy es rector de la Universidad del Norte en Barranquilla, hizo un estudio hace mucho tiempo muy lindo, se lo recomiendo que lo busquen, donde habla de la altura de los colombianos. Y dice como en los últimos 30 años, los colombianos hemos crecido como 6 centímetros de altura. Uno cree que eso no es relevante, pero eso es casi que primo hermano del tema del envejecimiento y de la esperanza de vida. Que en la medida en que nuestra población sea más alta, significa que nutricionalmente estamos haciendo algo bien. Pero al estar haciendo algo bien también significa que la altura de las sillas está mal, la altura de los andenes está mal, la altura de las escaleras está mal, la altura de los bombillos está mal. Y como le hablaba yo a César en estos días, yo voy a cumplir 50 años, no soy joven, no soy viejo o así no me considero. Y siempre que me toca agacharme a conectar mi computadora a una toma corriente contra el suelo, sufro. Las tomas corrientes tienen que cambiar de altura. Tienen que estar, no sé, a 1 metro de altura para que la gente pueda conectar los aparatos de una manera mucho más fácil. Inclusive en caso de una inundación, pues queda mucho más protegido el apartamento de no tener la toma corriente al nivel del suelo. Entonces, la cantidad de adaptaciones que tenemos que hacer como sociedad para el envejecimiento que ustedes plantean es gigantesca. De acuerdo, y creo que Camilo, nosotros, pues ya acá desafortunadamente Nicolás nos está presionando porque se está acabando el tiempo. Pero creo que al final muy útil que hayas abordado este tema que justamente es como nuestro balance al final de este análisis. Por supuesto hicimos como un esfuerzo muy grande de hacer unas proyecciones, diríamos, inciertas, pero con la seriedad que merece para ver un escenario donde pues indudablemente, como lo mencionó Fabián, pues nuestra población va a ser vieja, con menos ingresos de lo que estamos teniendo hoy en día. Y yo sí creo que al final, más que verlo por los retos, a mí me gusta verlo por las oportunidades. Y coincidimos plenamente en esta postura de empezar a ver la economía silver o la economía plateada como una oportunidad que Colombia debería estar apostándole. Yo también, tú ya diste 3 ejemplos muy puntuales. Yo solamente le sumo a eso por los estudios que encontramos y que pusimos en el reporte. La salud, por ejemplo. La salud va a ser uno de los temas más demandados en el corto y mediano plazo. El tema de reentrenamiento de las personas, cómo podemos reentrenar a las personas para que se puedan aprovechar, y creo que lo bueno es que esto en la Unión Europea y en los países desarrollados ya se está viviendo, por lo cual uno tiene unos aprendizajes de temas que pueden ser importantes, turismo y el entretenimiento. Nosotros vemos
que en la medida que la gente está con, diríamos entre comillas, un ingreso disponible más alto, dado que no tiene hijos, que al final redunda o puede permitir que las personas gasten más su presupuesto en temas que previamente no se veían, mascotas, entretenimiento, hobbies. Entonces sí vemos como una política estratégica que puede ayudar y apuntarle a esto de economía plateada. Pero más allá de eso, y sí me gustaría, Camilo, cerrar de golpe con que tú nos des un mensaje, porque la razón por la cual lo pusimos este tema en discusión, yo sé que ya Camilo lo viene proponiendo hace mucho tiempo, se han sumado más voceros, es porque yo sí creo que nos estamos distrayendo en el árbol y no estamos viendo el bosque. Y definitivamente desde Corfi, y fue la idea de generar este informe, este podcast y de muchas cosas que seguiremos publicando en las próximas semanas, es que sí creemos que estas son las discusiones de fondo que debería estar en el país, no tanto el Consejo de Ministros que se dijo ayer, que se dijo pasado mañana, que nos están desviando mucho de realmente el bosque, y sí creemos que es relevante desde política pública, pero también desde consumidor, desde inversionista, desde todos los ángulos que podríamos pensar en un agregado macro, abordar este tema lo más pronto posible. No sé, Camilo, ¿qué le gustaría destacar a usted en su amplio conocimiento? Y a mí me encanta además que usted es tan cercano a la economía del comportamiento y de la economía del consumidor. ¿Qué cree usted que es lo más relevante como para cerrar el tema y que no le gustaría dejar en el tintero para apuntar y ampliar esta discusión que, como usted bien me dijo hace unos días, lo bueno de esto es que es un problema complejo y lo que hay que hacer hoy en día es plantear los problemas más que tener las soluciones y empezar a atenderlo cada uno desde su propia arista y aportar a esa discusión de cómo podemos verlo como una oportunidad más que un reto. De acuerdo, los problemas hay que identificarlos para poder estudiarlos y entenderlos lo mejor posible y anticiparse si es posible. En este caso es posible porque estamos hablando de lo que puede pasar en el futuro, no es una cosa de corto plazo. Pero ahí caemos en la trampa de, no, como eso es de largo plazo, le prestamos pues, obviamente mucho más esfuerzo y atención a lo urgente. Yo creo que el primer paso a hacer es que la sociedad sea consciente de lo que está pasando. Decirle a la sociedad, mire cómo están sus papás, calcule que usted va a estar así en unos años y hágase la pregunta, ¿usted está preparado para eso, sí o no? Yo creo que ese acto de conciencia es muy importante para la gente. Segundo, hay que delegarle funciones a alguna institución pública. Yo creo que Planeación Nacional puede ser una buena opción de pensar cómo va a ser Colombia en unos años, sobre todo con este tema de la vejez y qué decisiones tenemos que comenzar a tomar desde ya para poder tener las mejores acciones posibles. Porque sobre eso el problema es absolutamente grande y necesitamos a alguien que tenga la información y de manera continua le pueda hacer seguimiento a esto. Por eso habla de una institución que no sea política y que permita que las cosas continúen en el tiempo. Y tercero, yo creo que tenemos que crear políticas públicas y estrategias privadas para entender que cada vez hay más gente sola en Colombia. El 14% de los hogares en este momento, inclusive hay fuentes que hablan del 18%, ya son personas de una sola persona por hogar. Eso cambia completamente las dinámicas que conocemos, no solo por el tema de mercado, y bienvenido el tema de las oportunidades de mercado, sino que si usted, por ejemplo, vive solo y tiene que ir a un hospital a hacerse un examen, el examen le pide que vaya con una pareja. Y usted ya no tiene esa pareja. Entonces, una cantidad de cosas que hoy entendemos que son normales tienen que cambiar. Creo que lo que más se nos viene ante toda esta transformación es entender que tenemos que cambiarnos para adaptarnos. De acuerdo, qué bueno tener esa reflexión final. Yo creo que son muchos los retos y esperamos seguir abordando ese tema. Yo sí creo que este es apenas el inicio, al menos desde Corfi, y estoy seguro que Camilo también seguirá en esta lucha de esa pedagogía que sí creemos fundamental y esencial para poder abordar este tema, un reto que más que un reto quisiéramos verlo como una oportunidad siempre y cuando se tomen las decisiones correctas con el tiempo correspondiente. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, de verdad, Camilo, muchas gracias. Y también a todos los que nos oyen usualmente, pues bienvenidos siempre a oírnos, pero también a leer nuestros informes en nuestra página web y a tener estas discusiones que al final, justamente como bien dijo Camilo, lo que estamos buscando en las diferentes temáticas es plantear los problemas más que tener las soluciones. Porque pues muchas veces, y más en este caso que es tan claro,
Es difícil prever cuáles son las soluciones, pero creo que hacemos un avance en diagnosticar, aportar, dar un valor agregado de entender mejor el problema y dimensionarlo. Pero por supuesto yo creo que esto al final atañe a todos los colombianos y esperamos que tomen acciones correspondientes y que opinen y que discutan y que abramos esta discusión para que con ello se pueda generar sinergias e impacto positivo. De verdad, muchas gracias Camilo y a toda la audiencia por oírnos. Estamos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y esperemos que las reflexiones lleguen a un buen destino.